El doctor tiene que ver con el pánico. Claro, porque se acuerda que habíamos hablado de depresión y bueno, me parece que también merece todos estos temas psíquicos, un poco mentales, ponerlo en el tapete, porque el ser humano es una unidad física, psicológica y social, también un poco espiritual y trascendente tiene todo. Entonces me parece que esto todo es a la vez, ¿no es cierto? Pero me parece importante tratarlo también, doctor, y antes de pánico, ¿quiere que hablemos? Antes de entrar en pánico, ¿no? Hay otras palabras que muchas veces subyacen todos estos temas, ¿no? Que son la ansiedad, la angustia, la neurosis, los miedos. ¿Qué rol juegan todas estas cuestiones? Claro, bueno, antes de entrar eso sí. A ver, ansiedad, tanto ansiedad como angustia significan aprensión, temor. Lo que pasa que la ansiedad es más psíquica y en cambio la angustia es más física, da más síntomas físicos. Pero todo está interrelacionado, ¿no es cierto? Y lo importante que en la ansiedad y en la angustia no hay un objeto identificable, al contrario, después de lo que usted me va a preguntar, del miedo, ¿no es cierto? Bueno, ahora, en cambio, en las neurosis, se acuerda que hay neurosis de angustia, de ansiedad, obsesivo-compulsiva, fóbica, etcétera, una vieja clasificación de neurosis. Es una reacción psicosomática, psíquica y física, ¿no es cierto?, a estímulos reales o imaginarios. Acá ya a veces puede haber un objeto o no. Esa es la neurosis. Entonces, ansiedad, angustia, neurosis, y después viene lo otro que usted me pregunta, el miedo. Acá ya hay una ansiedad o una angustia que está derivada de un peligro, ¿no es cierto?, exterior identificado, te lo identifica. ¿No es cierto? Si eso se hace permanente y hasta se puede hacer irracional, que no tiene fundamento, son la fobia. Claro. Porque el miedo también es una reacción natural que funciona como protección, ¿no es cierto? Nos prepara para enfrentar al enemigo, si es necesario enfrentarlo, como le digo, retirarse a tiempo, es decir, es una cosa natural. Cuando esto es irracional, ese miedo se transforma en una fobia. Claro. Que después pasa en lo que es el pánico que usted me decía, ¿no es cierto? Entramos entonces en la definición, ¿no? Claro, en qué se puede decir con respecto al pánico. Claro, el pánico ya, ¿sabe qué pasa? El pánico es como una salida enfermiza, ¿no es cierto?, a una gran cantidad de miedo acumulado. En la actualidad hay como una sobrecarga de las personas. El medio ambiente, como dije, físico, psíquico y social. El medio ambiente, ¿no es cierto?, está sobrecargado de estímulos, de información, donde el sujeto es más vulnerable, ¿no es cierto? No tiene ideales, no tiene proyectos de vida muchas veces, ¿no es cierto? Esa búsqueda del placer sin rumbo. No existen objetivos, siempre hay que ir hacia un lado. Entonces hay en el cerebro hay un núcleo que tiene determinados receptores y que funciona como una central de alarma. En ese objetivo, en ese individuo muy vulnerable, después vamos a ver alguna otra característica de la personalidad, muy vulnerable, eso funciona al mínimo estímulo. Ajá. Y hace esa descarga de pánico porque hay todo siempre. Es físico, psicológico y social. Entonces, eso que se segregan determinadas sustancias como la noradrenalina, un neurotransmisor, y entonces va a desencadenar taquicardia, sudoración, sensación de ahogo. Y como le decía, ¿no es cierto?, en el pánico, que es, ya entrando en la temática, es una ansiedad intensa, ¿no es cierto?, brusca, sin razón aparente, como reacción puede haber estímulos externos e internos, ¿no es cierto?, y eso trae una serie de síntomas que después vamos a ver cómo se clasifica. Ahora, ¿qué pasa? Como le decía, ¿no es cierto?, hay una ansiedad normal, que es la que moviliza al sujeto a pedir ayuda, pero si esa situación no se resuelve, esa ansiedad se vuelve patológica y entonces aparecen esos síntomas físicos
y psíquicos propios del trastorno, del ataque de pánico, del trastorno que son dos entidades casi iguales, pero con alguna diferencia, el ataque de pánico en el trastorno de pánico. Ajá. Ahora, ¿no es cierto? Usted sabe que pánico viene de Panicus, Pan, del dios Pan, era un dios de la mitología griega que se escondía en las montañas o en los bosques, mire todo cómo está interrelacionado, ¿no? Se escondía en las montañas, en los bosques ese dios, y entonces protegía al pastor y a los animalitos que cuidaba el pastor. Entonces, si aparecía alguien que no correspondía a esa zona, él lo asustaba y lo protegía, ¿no es cierto? De ahí viene el dios Pan, ¿no es cierto? Y ahí viene el pánico, ¿no es cierto? Mire doctor, y cuando ya la persona, sufre estas consecuencias, ¿qué frecuencia, qué periodicidad tienen los ataques? Bueno, la frecuencia es 1 de cada 5 consultas en salud mental corresponden a este trastorno, 1 de cada 5. Más o menos el 5% de la población padece trastornos de pánico, ataques de pánico y otras formas clínicas que después hay. Acuérdense que en cambio hipertenso es mucho más la frecuencia de la persona hipertensa o diabética o con dislipidemia. Esto no tiene tanta frecuencia y es más frecuente en las mujeres, ¿no es cierto? El ataque de pánico, el trastorno de pánico, aunque se ve en hombres también, ¿no es cierto? Ahora, es más frecuente más o menos entre los 25 y 40 años, ¿no es cierto? Y como le dije, generalmente son personas inmaduras, ¿no es cierto?, que tienen frustración de proyecto. Ahora, nunca hay que esperar que el problema de tanto un ataque de pánico, un trastorno de pánico, de otra forma que después lo vamos a ver, se resuelva sin atención profesional, ¿no es cierto? Se le puede pasar, pero si usted no se trata, vuelve. Por eso que es un ataque de angustia, ansiedad recurrente, paroxística, de aparición inesperada. Entonces, se necesita la atención profesional, psicológica, después vemos. Ahora, muchas veces los trastornos de pánico están asociados a depresión, ¿no es cierto?, abuso de alcohol, de drogas, así que es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? Entonces, un 5% de la población lo padece. Bien, y con respecto a la clínica, doctor, ¿qué podemos mencionar? Y bueno, la clínica es un poco, ya lo he dicho, ¿no es cierto? La persona presenta como un miedo, como terror, es como se siente como un ser anormal, ¿no es cierto? Y que puede a punto de enloquecer. Entonces eso lo psíquico después le agarra taquicardia, opresión en el pecho, quiere recurrir enseguida al médico, infinidad de sudoración, cefalea, digamos, etcétera. No una exaltación hacia afuera, digamos, sino es algo hacia adentro. No, hacia adentro y hacia afuera también, porque por la noradrenalina tiene taquicardia, sudoración, aceleración de los latidos cardíacos, digamos, dolor. La persona que lo ve lo puede ver como alguien, digamos, alguien externo que está viendo, lo puede ver como alguien fuera de sí, digamos, claro, fuera descontrolado. De sí, descontrolado. Como efectivamente, como un ser anormal prácticamente, ¿no es cierto? Así que eso es lo más importante, ¿no es cierto? Ahora, ¿se pueden clasificar, doctor, por lo que usted refería? No son hay distintos tipos. No son los cuadros, ¿no es cierto? Usted tiene el ataque de pánico, como le dije, ¿no es cierto? Ese miedo, malestar intenso, que está acompañado de síntomas, como puede ser sensación de ahogo, atragantarse, palpitaciones, sudoración, todo lo que le manifesté. Ese es el ataque de pánico. Después está el trastorno de pánico, ya son ataques de pánico más repetidos, ¿no es cierto?, de inquietud ante la posibilidad de tener más crisis, ¿no es cierto?, Después está un trastorno de ansiedad generalizada, eso es muy frecuente. Son diríamos, clasificaciones de esta cuestión del pánico. Ahí ya son esas personas, yo veo, ¿no es cierto?, ansiedad y preocupación crónica, excesiva, injustificada sobre distintos acontecimientos, claro, porque el chico estudia en Rosario y le puede pasar algo, o viajó y está estudiando, no le pasará nada. Eso ya es un tipo que llama de ansiedad generalizada. Después está la agorafobia.
¿no es cierto? Que es o miedo a salir a la calle, que es muy importante. Si no se trata esta persona, termina recluida dentro de su casa, dentro de su habitación, ¿no es cierto? Y entonces tiene miedo de ir hacia lugares o situaciones que lo amenazan, salvo que utilice alguna otra persona, etcétera, etcétera. Después está la fobia social, esto es muy importante, que no hay que confundirla con timidez, ¿no es cierto? Allá ahí, en ese aspecto, hay que destacar, ¿vio esas personas que estudian y saben, y cuando van a dar un examen, se bloquea, se pone la mente en blanco, claro. Hay un miedo infundado a ser evaluado, y realmente es una cosa que hay que tratarla, porque esa persona realmente sabe la materia que tiene, pero se le pone la mente en blanco, ¿no es cierto? Esa es la famosa fobia, una de las formas social. No me quiero extender demasiado en cada hecho porque no hay tiempo, ¿no es cierto? Después está la fobia específica, ¿vio? Ahí ya es un miedo ya hacia ir en un ascensor, ¿no es cierto? O una araña, o a un animalito, o viajar en avión. Claro. Esas son fobias, son miedos irracionales. Las fobias son miedos irracionales, pero a diferencia de la ansiedad y la angustia, que no había un objeto identificable, acá sí, a la araña, o al ascensor, o al avión. Después están los trastornos obsesivo-compulsivos, ¿no es cierto? Ahí ya hay ansiedad que está desencadenada por la presencia de pensamiento, imágenes o impulsos repetitivos. Esas son obsesiones que los llevan a cometer una acción. Siempre cuento yo que es la compulsión. Siempre cuento que en la Peña de la Casona había un guitarrero muy, muy importante que venía de Irala, tocaba maravillosamente bien la guitarra, y bueno, estaba en la mitad de la pieza y se ponía eso y se tenía que levantar, y como el baño es al lado del salón del Ateneo, por decir, se tenía que ir a lavar las manos, ¿me entiendes? Claro. Imagínense todo eso lo que significa, ¿no? Bueno, después están los trastornos de ansiedad, con todo esto, ante un estrés agudo que usted ha tenido, un asalto, y si eso acontece después de un tiempo, que vuelve a experimentar lo mismo con todos esos trastornos, se llama trastorno por estrés postraumático, que es también otra forma de esta problemática del pánico. Después están los trastornos de ansiedad por enfermedades médicas. Usted puede tener lo mismo porque tiene enfermedades respiratorias, cardiovasculares, endocrinas, lo que quiere. Y después está todo este trastorno de ansiedad, de angustia, que está inducido por sustancias, ¿no es cierto? De drogas ilícitas, o alcohol, etcétera, como yo le decía, está muy asociado a todo esto, ¿no? Bien, y con respecto al tratamiento, sí, bueno, cerrando. Esto nunca cede espontáneamente. Es necesaria la atención médica, hay muy buena medicación. También hay que complementar, nunca sola, una psicoterapia cognitiva, ¿no es cierto? Después se pueden utilizar otras el yoga ayuda, toda una cantidad de cosas, pero nunca por sí solo retrocede. A veces hay que hacer un tratamiento largo y después no, porque ya le digo, uno está sobresaturado de información, ¿no es cierto? Y eso descarga ese centro de la alarma, que está ubicado en un núcleo del cerebro que se llama núcleo Cerelius, y se explota por digamos así, y por cualquier cosa ese centro de la alarma, y hace todo ese cuadro clínico que realmente lo teme mucho el paciente y los que lo rodean, ¿no? Claro, y lo obstaculiza para su vida, para todo. Y lógico, ¿no? Si te toma alguna de estas fobias que yo he dicho, pero por suerte tiene tratamiento, siempre y cuando esté la iniciativa y la voluntad que tenga la persona de curarse.